Misión Vida para las naciones, saliendo de vida a tu corazón, a tu corazón. Su palabra es comida que viene del cielo. Vos a veces no sabés cómo es que el tomate, la lechuga, el huevo duro que te estás comiendo o el bife de chorizo o qué sé yo, la colita de cuadril que te estás comiendo, no sabés cómo después se transforma en carne de tu carne y hueso de tus huesos. Estamos trabajando duro por entender la palabra de Dios, porque no sabemos cómo la palabra de Dios va aportando a nuestras vidas de tal manera que nosotros nos transformamos en carne de su carne y hueso de sus huesos, los huesos y la carne de Jesús. Tenemos que aprender más qué es la fe y tenemos que aprender a vivir más en la fe. La fe te saca de la dimensión natural y te coloca en la dimensión sobrenatural. La fe irrumpe desde la dimensión sobrenatural en la dimensión natural. La fe hace que el poder, la palabra, los planes de Dios operen en el mundo natural. Y la fe no ha sido dada a los ángeles para transmitir las cosas de Dios. La fe ha sido dada a los creyentes, a los hijos del Dios viviente. Dele un aplauso al Señor. Te ha elegido a ti. Decirle a que tenés al lado: te ha elegido a ti el Señor. Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Nadie ha nacido por casualidad, nadie ha nacido por error. Es una mentira que tú has nacido con una identidad que Dios no te ha dado. Tú tienes la identidad que Dios te ha dado. Si has nacido hombre, tú eres hombre. No dejes que te mientan. No has nacido por error. La vida la da Dios. Y si Dios ha dado la vida, Dios tiene planes. Amén. Los planes de Dios no son naturales, los planes de Dios son sobrenaturales. Porque Dios nos ha traído a un mundo natural y nos desafía a entrar en su dimensión, la dimensión de Dios, la dimensión sobrenatural. Y eso lo hace a través de la fe. Diga conmigo: a través de la fe. Dígalo más fuerte. Lo hace a través de la fe. A través de la fe entramos en la dimensión de Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas con esta iglesia cuando yo no esté ya. Yo sé. ¿Por qué lo sé? Porque tengo fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Yo he sembrado fe acá y he sembrado bendición, y cuando yo no esté, la fe y la bendición se van a multiplicar. Yo un día no estaré, pero Dios de acá, de esta iglesia, va a levantar pastores, profetas, apóstoles y evangelistas. Hay dos círculos. Diga conmigo: círculos. Hay un círculo en el que vos te movés y hay otro que está fuera del círculo en el que vos te movés. Cuando vos vas a salir del círculo en el que te movés, entras en una dimensión que no conoces, entras en una dimensión que no dominás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tu primer círculo tiene un límite
que es el límite de tu conocimiento natural. Tiene un límite que es que tiene que ver con las cosas que vos conocés, con las cosas que vos sabés, con las cosas que vos dominás. Es el círculo de tu comodidad. Es el círculo en el que vos casi no necesitas a Dios o no lo necesitas a Dios, porque vos ya sabés lo que hay que hacer. Cuándo subir, cuándo bajar, a qué hora levantarme y todas esas cosas. Hola, ¿me están escuchando? Ahora, Dios no te quiere en ese círculo. Dios te quiere sacar de ese espacio. Dios quiere ayudarte a nadar en el océano de Dios. Hay algunos que se ahogan en la palangana de la casa, Hay algunos que se ahogan en la bañera que tienen en la casa, y Dios te quiere sacar de ahí y te quiere llevar a los mares de Dios, a donde si Él no te sostiene te ahogás. Él te quiere sacar del círculo de tu comodidad. Lo que tú dominas a Dios no le sirve, porque te quiere introducir en el territorio en el que Él domina. Hola. Vos quizás ya has aprendido a manejarte con tu mamá, con tu papá, con tu pastor. Has aprendido muchas cosas. Te da un cierto sentido de seguridad pertenecer a la iglesia, pertenecer a tu familia. Te das cuenta cuánta bendición hay en la familia, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere sacarte de tu círculo de comodidad. Yo bendigo a los hermanos que fueron al Paraguay. Algunos ya están ahogándose y se han pegado la vuelta. ¿Me está escuchando? Y en Morató pasa lo mismo. Hemos mandado gente y se nos han venido un montón. Se nos arrugaron, se debilitaron. Es más fácil estar aquí, cerquita del apóstol, cerquita de los otros pastores, cerquita de la gente. Pero Dios te quiere sacar a otras dimensiones. Los planes de Dios son más grandes que los tuyos. Los pensamientos de Dios son más grandes que los tuyos, son mejores que los tuyos. En esa otra dimensión o en ese otro círculo por el cual Dios está trabajando para que tu fe opere y entres en aquella dimensión, la dimensión donde tú tienes que preguntarle a Dios, porque si no, no sabes nada y te pierdes. La dimensión en la que tú no entiendes y Dios entiende. ¿Cuántos quieren que en su vida se haga la voluntad de Dios? Bien alta la mano. Los que levantan tímidamente porque no tienen algún otro plancito que no lo quieren perder, ¿no? ¿Sí? ¿Usted no le levantó la mano? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Ah, mire usted. Claro, tiene razón. Levante la mano los que quieren que en su vida se haga la voluntad de Dios. Bien, bien. Ahora preguntadle al lado, ¿y por qué no la estás haciendo? Todos quieren entrar en la voluntad de Dios, pero no todos entran. Todos quieren vivir las grandes batallas de Dios, pero se acobardan. Hay un detalle: para poder entrar en la dimensión de Dios hay que perder el control. Para entrar en la dimensión de Dios hay que entrar en la dimensión donde Él tiene el control y tú no tienes el control. Entras en una dimensión en la que Él sabe y tú no sabes. Una dimensión en la que hay que caminar, y a medida que tú caminas se va abriendo el entendimiento y se va iluminando la mente y el corazón. Dios no te va a mostrar todos los planes que tiene contigo, porque te vas a asustar y te vas a devolver. Así que Dios trabaja mostrándote de a poquito los pasos que tienes que dar, pero tienes que dar pasos.
No puedes subir una escalera si no te subes al primer escalón. Y hay gente que todavía no se ha subido al primer escalón. Levante la mano los que quieren que en su vida se haga la voluntad de Dios. Bien, bien, bien alto, bien alto, bien alto. Algunos, bien, parece que hay algunos que quieren que se haga su propia voluntad y no la de Dios. Estamos en una dimensión en la que le decimos a Dios: Señor, yo quiero una casa, Señor, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor sueldo, quiero que me cuides mi familia, Señor, quiero que esto, y te mueves en lo visible, en lo tangible. Hola, ¿me estás escuchando? Y Dios te quiere sacar de ahí. El que quiere que se haga la voluntad de Dios tiene que estar dispuesto a que Dios le frustre sus ideas y sus planes. Ya no se trata de lo que vos querés, se trata de lo que Dios quiere. Y para que entres en esa dimensión de Dios, tenés que estar dispuesto a renunciar a las cosas que vos dominás, a las cosas que vos pensás, a lo que a vos te parece, lo que vos sentís. Hay un lugar de tu ser que es la mente, digan conmigo, mente, que le hemos llamado nosotros un campo de batalla. Ahí en la mente entonces llega por el Espíritu la palabra de Dios que estás recibiendo ahora y entra en la oreja, pero Dios quiere que no quede en la oreja. Detrás de la oreja está tu cerebro, ahí está tu mente, pero Dios quiere que lo que Él habla entre y baje hasta el corazón. Hay muchos cristianos turbados y hay muchos cristianos mal y preocupados porque saben muchas cosas, pero las cosas que saben que tendrían que suceder no suceden porque no ha entrado el propósito y el plan de Dios de la mente al corazón, y entonces se ha quedado trancado ahí en ese campo de batalla. Y Satanás trae temores, trae vergüenzas, Satanás trae otras ideas, se mezclan ahí dentro de ese campo de batalla. Esa batalla la gana la fe, amén. Por la fe tú te sales de tu alma, te sales de tu mente y haces bajar la verdad de Dios al corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te quiere sacar de tu circulito. Amén. Dios quiere sacarte del círculo de tu comodidad. Cuando tú te mantienes en tu círculo, te mantienes seguro en cierta manera, te sientes seguro y entonces no quieres soltar lo que tienes. Hay un método para cazar monos en la selva, ¿sabían? A los monos les gusta mucho algunas nueces o algunas cosas así. Y hay unos personajes que van y cavan un agujerito en el árbol. Hacen un agujero en un árbol y dentro de ese agujerito ponen algo que le gusta al mono. Díganme, maní. O banana en pelotitas, no sé. Y el mono ve el maní y mete la mano, y el mono es muy como algunos gordos que yo veo acá. Entonces quiere agarrar mucho maní y abre la mano y agarra un puñado fuerte, grande de maní, y cuando va a sacar la mano no quiere soltar el maní. El agujerito es tan chiquito que no podés sacar el maní a menos que sueltes el maní. Y el mono no quiere soltar el maní y se queda ahí tironeando y gritando y se quiere llevar el maní y no puede. Entonces viene el cazador, lo agarra fácilmente y se lo lleva. Si tú no sueltas tu maní, vas a quedar atrapado. Si tú no sueltas aquello que codicias, aquello que deseas, y no quieres soltar lo que tienes,
no te vas a hacer nunca con las velas al mar. Dios te quiere en el mar de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo opera Dios para que tú puedas entrar en la voluntad de Dios? Dios tiene que destruir tu círculo. Dios tiene que quebrantarte. Hay un personaje en la Biblia que se animó a creerle a Dios, a obedecerle a Dios, y se transformó en el cristianismo de todas las edades. Se le ha llamado el padre de la fe. Abraham es el padre, es el patriarca del islamismo, es el patriarca del judaísmo y es el patriarca del cristianismo. ¿Me están escuchando? Se transformó en el héroe principal de las 3 religiones monoteístas que hay en el mundo. Fuera de las religiones monoteístas están los politeístas, los idólatras, los que creen en muchos dioses. Y antes que existiera el monte Sinaí, antes que existieran las leyes, antes que existieran, digamos, los sacerdotes, antes que existiera el templo, antes que existieran los ritos de la religión y los sacrificios de la religión, existían personas que conocían a Dios, y uno era Abraham. ¿Alguien me puede mencionar a alguien más que conoció a Dios antes que la religión de Israel? ¿No? Enoc. Enoc caminó con Dios. Bien, ¿quién más? ¿Quién? No, Isaac y Jacob viene después de Abraham. Dije yo antes de Abraham. Noé. Bien. El sobrino de Abraham, Lot. Bien. Había en el mundo gente que conocía al Dios Altísimo. Uno de todos esos personajes era Melquisedec. Melquisedec, hemos predicado en estos domingos de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, cuando todavía no había templo, ni ley, ni ritos, nada. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Pero Dios tenía un proyecto con Abraham. Y para que Abraham pudiera cumplimentar el proyecto de Dios, Abraham tenía que obedecer a Dios. Y Abraham tenía un plan, y el plan era sacar. Dios tenía un plan con Abraham y era sacar a Abraham de su círculo de seguridad. Era la cultura en la que él estaba, era la ciudad en la que él estaba, eran las costumbres en las que él estaba. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Un día tuvo un encuentro Abraham con Dios y Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja la casa de tu madre, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Era muy duro, era muy difícil esto, porque a nosotros nos retiene nuestra tierra, nos retiene nuestra familia, nos retiene nuestro barrio, nos retienen las costumbres que tenemos en esos lugares. Si no estás dispuesto a perder amores, no vas a conocer el amor. Si no estás dispuesto a soltar aquello que te ata, no vas a recibir aquello que Dios quiere darte para bendición. ¿Me estás escuchando bien lo que te digo? Se requiere fe, y la fe te obliga a liberarte del mundo natural para entrar en el mundo de la dimensión sobrenatural de Dios. Y se entra a esa dimensión sobrenatural de Dios a través de la fe en Dios. La puerta es la fe en Dios.
Tú puedes entrar a una dimensión de algún mago o de algún hechicero o de algún brujo a través de determinadas prácticas. Tú entras en una dimensión sobrenatural, pero entras a un barrio distinto. No es el barrio de Dios, no es la dimensión de Dios. La fe, por medio de la fe, tú entras a la dimensión de Dios. Dios da testimonio de la fe de Abel, de la ofrenda de Abel. Y está escrito acá, y nosotros después de miles de años estamos hablando de la fe de Abel. Abel fue un grande delante de Dios. ¿Me está escuchando? No duró mucho porque Caín lo mató, pero el testimonio quedó. Abel presentó ofrendas de fe. Diga conmigo amén. Y todo lo que hagas tiene que provenir de la fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que nace de ti es pecado. Las buenas ideas que vienen de ti es pecado. Porque tus buenas ideas Dios no las quiere. Dios tiene mejores ideas que las tuyas. Levanten la mano los que quieren que en su vida se haga la voluntad de Dios. ¿Todavía no te agarró miedo? Entonces Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios hizo esto conmigo. Yo vivía en San Juan, estaba enamorado de la tierra en la que nací. Ahí me crié, ahí estudié, ahí estaba toda mi familia. En Navidad, cuando nos juntábamos para Navidad, éramos 20 y pico personas. Era mi abuelo con sus 6 hijos y con sus 17 nietos, y las tías y los tíos y los primos. Éramos una familia linda, éramos una familia unida. Yo tenía amigos por todas partes, tenía conocidos por todas partes. Cuando hacía falta algo, yo sabía a dónde ir y sabía a quién acudir. Yo estudié arquitectura y en San Juan es una zona sísmica. No se puede edificar como se edifica acá. Allí no podés echar los cimientos si primero no viene una inspección del Estado. Vos hacés las zanjas, ponés la armadura, y hay ciertas normas para colocar las armaduras, como es zona sísmica. Entonces, solo cuando te autorizan una inspección que viene del Estado, vos recién podés ahí hormigonar. Había un montón de cosas, y yo conocía las oficinas donde había que ir, y conocía a las personas con las que habían que tratar. Yo dominaba un montonazo, Era muy conocido en las iglesias, porque con Marta habíamos puesto una iglesia, una librería cristiana que nos conectaba con muchas iglesias y con muchos pastores. Yo era un personaje, además de lindo, era famoso. Y mucha gente tenía muy en cuenta lo que yo decía y lo que yo hacía. Mucha gente me seguía. Yo era todo un líder ahí en San Juan. No me cabía en la cabeza que a Dios algún día se le ocurriera sacarme de ahí. Yo tenía iglesias, yo tenía pastores, yo tenía pastor. Y yo sabía hacer muchas cosas. Yo armaba campamentos, yo armaba campañas evangelísticas, y creía que ahí iban a quedar mis huesos. Y no sabía que todo lo que yo hacía no era la voluntad de Dios, porque Dios tenía otros planes para mí. Cuando yo le pregunté a Dios por qué me pasa lo que me pasa, porque finalmente yo tuve que dejar mi empresa constructora, dejar la tierra en la que yo me sentía bien, el territorio que yo dominaba. Dios me sacó y me mandó a Buenos Aires, y allí en Buenos Aires
hay millones de personas. Hay algo así como 17 millones de personas, 13 millones y pico de personas en la provincia de Buenos Aires, que es como decir Canelones, ¿no? Las afueras de la capital, y hay 3,5 millones en la capital. Así que estamos hablando de 16, 17 millones de personas, y no conocía ni las calles, hermano. Yo sabía dónde estaba el médico. Cuando era adolescente, mi médico de la familia, era médico en el Hospital Rawson. Cuando yo tenía algún problema, agarraba mi bicicleta, me iba al Hospital Rawson porque yo sabía los días que el médico de mi familia, y ahí no me podía cobrar porque estaba en el hospital público. Y yo iba y le decía: doctor, me duele acá, me duele allá. Ni a mi mamá le decía que me dolía. Era uno más de la familia el doctor. Él venía a mi casa y ponía la mano en la panza y me hacía toc, toc, toc. ¿A ustedes no le han hecho eso? Toc, toc, toc. Está inflamado. Está inflamado. Tómese esto, tómese lo otro, vaya. Era muy sencillo el trato con él. Era todo lindo. Hasta que Dios me llevó a Buenos Aires. Y yo dije: Señor, ¿por qué permitís que a mí me pase esto? Y una vez que estuve viviendo en Buenos Aires y empecé a buscar iglesia, no encontraba iglesia, quería un pastor, no me identificaba con un pastor. Y yo buscaba y le preguntaba a Dios: ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué me has traído hasta acá? Hasta que un día yo vi miles de personas y dije: ahora entiendo, Dios me va a usar en Buenos Aires, porque aquí hay millones de personas. Dios me va a usar en Buenos Aires. Dios me ha plantado aquí en Buenos Aires. Ya empecé a sentirme fuerte de nuevo. Hasta que un día me sorprendí, porque el día que me quise dedicar tiempo completo a la obra, el pastor que yo tenía me mandó a Colonia, mira. Pasé de millones a 20,000. En Colonia no habían 20,000 personas, mire. No habían 20,000 personas. Y yo estaba en una iglesia donde habían miles y miles de personas. Había 150 anexos. Y ya había entrado en estado, yo ya estaba al frente de un anexo, tenía más de 400 personas, y cuando vine a Colonia no tenía ni 50. Y otra vez: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas veces quise estar al lado de mi pastor allá en Buenos Aires y mi pastor no me dejaba estar al lado de él. Yo decía: ¿qué tengo? Sarna, yo sarna tengo. Yo quería estar al lado de él. No servía para estar solo dirigiendo algo, pero sí servía mucho como logística. A mí me encantaba demostrarle al pastor que yo le podía ayudar, etcétera, etcétera. Pero cuando estuve aquí en Uruguay, Dios me dijo: ¿sabes por qué el pastor no te atendía? ¿Sabes por qué Porque yo te estaba preparando para que hagas una obra que yo tenía reservada para vos. ¿Cuántos están entendiendo? Así que cuando le pregunté a Dios: Señor, ¿qué estás haciendo?, Dios me dio este versículo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tu familia, deja tu casa, deja tus bienes. No me olvido que con Marta teníamos un apartamento allá en San Juan. Al final lo tuvimos que malvender en un tiempo de, ¿cómo se dice?, de muchísima inflación. La plata que nos dieron por ese apartamento los metimos en acciones. Las acciones se vinieron al suelo. Cuando las queríamos vender no valían nada, y al final me alcanzó para comprar un autito y un tecladito. Y perdí tantas cosas. Perdí la iglesia que amaba, el coro que amaba, perdí la gente que amaba. Y fue muy duro trabajo para mí. Pero Dios me ha consolado porque me ha permitido ver que sus planes eran mejores que los míos. Y costó mucho, porque
Mi papá sufrió bastante en los últimos 2 o 3 años antes de morir, y yo no podía viajar porque tenía que estar predicando acá. Y tengo hermanos en San Juan que lo atendieron, pero yo estaba acá y no podía ir a verlo. Y algunas veces que fui me lo encontré tan delicado, y estamos varios hermanos comiendo y charlando y haciendo chistes, y tengo la imagen de mi papá en un rincón, sin ganas de hablar, sin fuerzas de hablar, sin ganas de hacer chistes y sin ganas de escuchar ruidos. Y mientras nosotros hacíamos chistes, mi papá dice: yo quiero ir a dormir una siesta. Son las últimas imágenes que yo tengo de él, que él ya no quería ruido, él ya no quería... Fue duro estar lejos, hasta el día que me dijeron que mi papá había fallecido. Y el día que mi papá había fallecido tenía que irme yo en avión, y no coincidían los vuelos para que yo llegara al momento de la sepultura. No encontré la manera de irme para poder estar en el velorio. Así que decidí esa tarde viajar en vehículo 1200 kilómetros sin parar, toda la tarde, toda la noche. Y fue duro llegar y encontrarse con el cajón. Mi papá ya se había ido. Yo, siguiendo la voluntad de Dios, había dejado a mi padre y había dejado a mi madre. Y cuando mi mamá murió, uno de mis hermanos nos convocó a todos los hermanos y nos dijo: mamá está mal, la mamá muere en cualquier momento. Y esta vez pude ir ligero con toda mi familia, con la ilusión de verla, pero ella ya estaba en estado crítico, ella ya no abrió los ojos. Y yo dije: quiero llevarle ¿Qué le llevamos? ¿La nieta o la Vivi? ¿Qué nieta era? Puede haber sido Celeste. Y yo quería alegrarle la vida a mi mamá antes de que muriera, así que llegué a San Juan y llegué al hospital y fui con la nena en brazos. Y le dije: mami, mirá la nieta que tenés, mirá. Y no despertó. No la vio, no la conoció. Hay muchas cosas que han quedado atrás en mi vida. Hay muchas cosas que he tenido que soltar. Hay muchas ilusiones que se tuvieron que romper. Pero ¿saben qué es lo que a mí me bendice? Saber que estoy en la voluntad de Dios y que lo que Él ha hecho es mucho más grande de lo que yo soñé. Tenemos más de 20 iglesias y tenemos más de 60 hogares Veraca, y hemos trascendido los límites de Uruguay. Y el año pasado hemos bautizado 1000 personas. No hay muchas iglesias en Iberoamérica que en un año bauticen 1000 personas. Realmente Dios nos ha concedido bendición. Pero yo tuve que venir a Uruguay, un país que realmente era distinto al de Argentina, y noté cuando llegué acá la resistencia y el orgullo uruguayo, que se cree mejor que el argentino. Hola, mi paisito, y se creen que son los humilditos, pero son dificilitos. Y cómo moverme. Y allá yo conocía el himno nacional argentino, pero cuando vine acá y los veía a todos cantar el himno nacional uruguayo, yo decía: ¿qué hago acá? Y habían otros héroes.
y había otras banderas. Y Ceci, mi hija más grande, cuando llegó, como los uruguayos son más cultos que los argentinos, no le querían poner en el año que le correspondía, la querían poner un año menos. Y nosotros dijimos, no, le corresponde, no sé si era tercero, le correspondía tercer año. Y dijeron, no, va a perder, va a repetir. Y nosotros dijimos, no va a repetir, nosotros le vamos a ayudar. Y entonces entró en la primaria y la menospreciaron a Cecilia. Y en Argentina todavía no habían enseñado las decenas de miles, decenas, centenas, ¿cómo se llama? El sistema métrico decimal. Y me senté yo a enseñar el sistema métrico decimal a Cecilia. Y terminó abanderada. Escolta, porque la de Uruguay no se la iban a dar a una argentina. ¿Me está escuchando? Vivimos cosas difíciles, pero en todo vimos la mano de Dios. En todo vimos la mano de Dios. Sin darnos cuenta, habíamos echado las velas a la mar y nos agarraron por ahí los vientos de Dios. Y vivimos miedos, pero soltamos lo que había que soltar. Y la consecuencia es una familia maravillosa. Yo recibo toda la semana fotos de grupos que salen a evangelizar a la calle. Yo recibo noticias todas las semanas de gente que se convierte, de milagros que suceden, de demonios que huyen. Dios está haciendo su obra. Y aquellos que levantaron su mano y dijeron que quieren que la voluntad de Dios se haga en sus vidas, sepan que tienen que renunciar a la propia voluntad, sepan que tienen que negarse a sí mismos, sepan que tienen que seguir a Jesús. Dios te cambia aún la familia que tienes y te da otra familia que es la familia de Cristo. Y entonces Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Eso me dijo Dios a mí: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y le dijo Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Decirle a una persona que él va a ser una nación grande. Diga conmigo: haré de ti una nación grande. Bendito sea Dios. Yo voy a hacer cosas más grandes de lo que tú te imaginas. Yo voy a hacer cosas extraordinarias contigo. Y Abraham le creyó a Dios. Y le dijo Dios a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Uno de los nombres más importantes del mundo y en toda la historia de la humanidad es Abraham. En el islamismo, en el judaísmo y en las religiones cristianas, Abraham es el padre de la fe, es el número uno. Engrandeceré tu nombre. No me voy a olvidar nunca de un hermano de esta iglesia que leyó este versículo y dijo: Dios me dijo, engrandeceré tu nombre. Y comenzó a traer vehículos de la China y le puso por nombre su apellido, Efa. Ustedes han visto las camionetas Efa, los camiones Efa. Este hermano me dijo a mí: Dios me dijo, engrandeceré tu nombre. No hay en Uruguay quien no conozca ese apellido. Hola. Y no hay lugar en Uruguay donde no se sepa quién es el pastor Márquez. Engrandeceré tu nombre y serás bendición.
quiero hacerte entender esto que Dios le dijo a Abraham. Nosotros queremos bendición. A ver, levanten la mano los que quieren bendición. Bien, están desesperados por ser bendecidos, ¿verdad? Quieren la bendición. Pero algo mucho más grande y muy superior es que tú seas una bendición. Yo te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, pero tú serás una bendición. No estamos muy interesados en ser una bendición, estamos interesados en ser bendecidos. Pero Dios te dice: yo no solamente te bendeciré, yo haré que todos los que te rodean sean bendecidos por tu causa. Yo haré que la gente sea sana por tu presencia. Yo haré que la gente reciba perdón de pecados por tu palabra. Yo haré cosas maravillosas. Gente querrá estar cerca tuyo. Yo quiero estar cerca de esa mujer porque me bendice. Me hace bien cuando me sonríe. Me hace bien cuando me habla. Yo quiero estar al lado de ese hombre porque tiene sabiduría. Oh, yo quiero tener el entendimiento que tiene ese hombre. Ese hombre, esa mujer ha sido transformada en bendición. Ya no es una persona bendecida, ya es una bendición. Dios quiere hacer mucho más de lo que tú te imaginas con tu vida. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire lo que Dios le dijo a un hombre que salió de una ciudad donde la idolatría gobernaba. Una cultura llena de dioses. Pero este hombre conoció a Dios. Habían dioses de la guerra, habían dioses de la fertilidad, habían dioses del fuego, dioses del agua, dioses de la lluvia. Y tenían dioses para lo que tú quisieras. Algunos tenían dioses de la familia, dioses familiares. Yo no sé si en la India hay como 30 millones de dioses. 30 millones de dioses. La idolatría todavía existe. Y cuando tú crees en ti mismo, tú eres un idólatra. Porque tú tienes que creer más en Dios que en ti mismo. La idolatría domina tu vida si tú crees que sabes lo que tienes que hacer sin tener la guía de Dios. Si Dios no es el que lleva las riendas de tu existencia. ¿Me estás escuchando? ¿Estás seguro que crees la bendición de Dios? ¿Estás seguro que querés entrar en los planes de Dios? Dios a mí me rompió muchos esquemas. Yo no tenía otro horizonte más que mi título de arquitecto, mi empresa constructora, que la tuve que rematar, la tuve que vender. Pero Dios tenía algo mejor. Siempre Dios tenía algo mejor. Bendito sea su nombre. Solo tuvo un problemita Abraham, que aparece en el versículo 4, capítulo 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Digan conmigo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hay algo que no soltó Abraham. Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tenía un sobrino, posiblemente el hermano de Abraham había muerto, no sé por qué se llevó al sobrino, pero cuando se llevó al sobrino se llevó un problema. Los que conocen la historia de Abraham y Lot sabrán
que Lot fue una espina clavada en el costado de Abraham. Lo único que no quiso soltar fue un sobrino. Lo único que no quiso soltar Abraham fue alguien de su parentela. Él dijo: yo me lo quiero llevar, y se lo llevó. Y comenzaron los problemas con los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y surgieron problemas. Y Abraham le dijo a Lot: Lot, elegí la tierra que vos querés. Si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vos vas al norte, yo voy al sur. No nos vamos a pelear, somos parientes. Yo no puedo imaginar la crisis familiar que fue cuando Abraham se separó de Lot. Y Lot no tenía el corazón de Abraham. Eligió de acuerdo a su vista, pero Abraham confió en Dios. Y Lot estableció sus tiendas, dice la Biblia, hasta llegar a Sodoma. Se acercó a la cultura de Sodoma y terminó viviendo en Sodoma. Lot fue tomado cautivo y Abraham tuvo que salir a armar un ejército para ir a rescatar a su sobrino. Y cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, tuvo que interceder a Abraham por su sobrino, porque ahí vivía su sobrino, y Abraham no quería que Dios castigara a su sobrino junto con la gente de Sodoma. Y los ángeles, por amor a Abraham, empujaron a Lot, lo agarraron de la mano, lo sacaron de la ciudad y le dijo: corran, corran, corran por sus vidas. No miren atrás, no miren atrás, no miren lo que dejan. Y también lo llevó a Lot a perder todo. Y en ese lío, Lot perdió a su esposa quedó convertida en una estatua de sal. Y fue tanto el miedo de Lot que se fue a vivir a una montaña, se fue a vivir a una cueva y se fue con sus 2 hijas. Y allí sus hijas emborracharon a su papá y se embarazaron de su papá y dijeron: tenemos que tener descendencia, y quedaron embarazadas de su padre. Y tuvieron hijos. Uno es el padre de los moabitas y el otro es el padre de los amonitas, que fueron una espina clavada en el costado de Israel, que le hicieron guerra. Fueron los moabitas los que pagaron a Balac, el rey moabita, le pagó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Todo lo que tú no quieres soltar te va a dominar. Todo lo que tú no quieras dejar se va a constituir en Señor de tu vida. Te va a molestar tu vida espiritual. Pero Abraham avanzó en fe. Se constituyó en el padre de la fe. Cuando todavía no había religión, cuando todavía no habían ritos, cuando todavía no habían sacrificios por el pecado, Dios justificó a Abraham por la fe. Cuando todavía no había pueblo de Israel, cuando todavía no había pueblo de Judá. Y aquí les quiero enseñar algo, si me permiten, meto un paréntesis, porque muchas veces no sabemos distinguir por qué le llamamos hebreos, o por qué le llamamos israelitas, o por qué le llamamos judíos. Los hebreos eran aquellos que se unieron a Abraham y a sus descendientes, a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando todavía Jacob no tenía hijos. Cuando Jacob tuvo hijos, un hijo se llamó Judá, pero todavía no había pueblo de Judá. Y Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso por nombre Israel. Así que se vino a llamar pueblo de Israel a los descendientes de Israel, es decir, de Jacob. Entonces,
hasta Abraham eran los hebreos. A partir de Jacob, hijo de Abraham, aparecieron los israelitas, o sea, los hijos de Israel. Pero andando el tiempo, se dispersaron las tribus descendientes de Jacob y se afirmó un reino que fue el reino del sur, que es el reino de Judá. Una de las tribus, la tribu de Judá, dio a luz el pueblo judío. Así que esa es la diferencia entre judíos, israelitas y hebreos. Cierro el paréntesis. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y caminó Abraham con Dios, y Dios lo bendijo, y le dijo que de su descendencia traería salvación. Lo escogió Abraham obediente, dispuesto a soltar lo que tuviera que soltar, y de la sangre y del linaje de Abraham Dios levantó a Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor. A ver si usted me entiende aquí. Usted está en la iglesia, usted pertenece a la iglesia de Jesucristo, usted forma parte de la carne y de los huesos de Jesucristo por causa de Abraham. De Abraham vino un linaje. Usted pertenece al Israel de los que creyeron como Abraham. Bendito sea Dios. Conclusión. ¿Cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Ese es el problema, ¿no? ¿Cuántos quieren que se haga en su vida la voluntad de Dios? Bien. Preguntale, ¿y por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? Uno de los problemas es que no conocemos la voluntad de Dios. Es que no vas a conocer bien la voluntad de Dios sobre tu vida hasta que no largues todo lo que tenés que largar. ¿Entendió eso o no entendió eso? La puerta de entrada a la luz, al conocimiento, al entendimiento, a la revelación es la fe. Y la fe te lleva a obedecer a Dios. Y la fe te lleva a dejar tu tierra, tu parentela. No significa que tenés que irte de Uruguay, pero significa que le tenés que dar prioridad a Dios en todo, antes que a tu madre, que a tu padre, que a tu casa, que a tu trabajo, que a tu profesión, antes que cualquier cosa. Dios tiene que ser primero en tu vida. La fe abre la puerta. Tú obedeces a Dios, y cuando obedeces a Dios, Dios empieza a guiarte hacia la tierra de Canaán, a la tierra que Él te ha prometido. Él tiene bendición para ti. No has nacido por casualidad, no has nacido por error, no has nacido en el cuerpo equivocado. Eres una persona creada por Dios a su imagen y semejanza, y Dios tiene un territorio sobrenatural, un territorio de bendición para tu vida. Aleluya. Aleluya. Yo soy un hombre feliz porque tengo fe. Yo sé que tengo que dejar esta tierra. Esta semana una hermana me dijo: no se muera nunca, apóstol, no se muera nunca. Es que me voy a morir. Soy un hombre feliz porque he sembrado lo que Dios me mandó sembrar. Y sé que esta tierra va a fructificar, y sé que hay corazones aquí que están siendo tocados por el Espíritu Santo, y Dios les va a levantar. No hace falta un apóstol Márquez, hace falta gente que crea como creyó Abraham. Hoy tienes que salir de tu círculo íntimo, de las amistades que te atan, que te agarran, que te atraen, que te dicen: ¿por qué te has metido ahí? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué seguís a esa gente? Esa gente es loca, esa gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la familia se te pone en contra. Hasta la familia detesta que seas de Cristo. Ya no sos la misma. Una mujer le dijo a su hija, una hija alcohólica, drogadicta y prostituta:
Vino a la iglesia y se consagró, estaba llena del Espíritu Santo, y la madre le dijo: ya te olvidaste de tu familia, te prefería prostituta. Eso le dijo una madre a una hija. Se te vuelven en contra los amigos, se te vuelven en contra los parientes. Se te burlan. Por fe en el Señor hacemos cosas que la gente no entiende. He estado en contacto en estos días con el papá de un matrimonio que no ha querido vacunar a una hija, y cuando han ido a inscribirla le han pedido el carnet de vacunación obligatoria, y como no tienen las vacunas le han dado un plazo, la ley le ha dado un plazo y le ha dicho que si no cumple con vacunar a su hija, le van a quitar la patria potestad a estos papás cristianos y le van a mandar a la hija, la van a poner bajo la custodia amorosa del INAU. Hay una jueza que cree que esa hija va a estar mejor en el INAU que con los padres que la aman. Les quiero decir algo acerca del Estado. El Estado existe para defender, cuidar los derechos de los ciudadanos. El soberano es el ciudadano. Los derechos no son del Estado, los derechos son de los ciudadanos. Y el Estado debe velar por los derechos del ciudadano. Ningún ciudadano está obligado a recibir un tratamiento de salud que no apruebe él. ¿Le entendió? ¿Entendió eso? No estamos obligados, y el Estado tiene que defender ese derecho que nosotros tenemos. Y en el caso de los menores, la decisión y la patria potestad es de los padres, aunque estuvieran equivocados los padres. Por ejemplo, los testigos de Jehová no admiten que se les hagan transfusiones de sangre, pero no les podés obligar a que se hagan transfusiones de sangre por causa de su fe, por causa de su conciencia. El Estado está para velar por el derecho que tenemos religioso de nuestra fe. El Estado debe defender nuestra fe. El Estado debe defender nuestra conciencia, nuestras libertades, aún la libertad de expresión, la libertad de decir: yo no creo en las vacunas, yo creo que es un negocio infame aunque estés equivocado. Tienes derecho, tienes una libertad de conciencia que el Estado debe cuidar. Ayúdeme, pastor, porque me quieren quitar a mi hija, me la quieren llevar al INAU. Yo la amo profundamente. Nuestra hija con nosotros está muy bien, está muy sanita, no tiene nada. Pero me dicen que el Estado obliga, que es obligación del Estado que yo vacune a mi hija, y me han dado, creo que hasta el 18 de este mes, no sé, le han dado. El 18 se la quitan y la llevan al INAU, como si la va a pasar, como si la llevaran al Edén, ¿no? A la niña. Pero él me dijo: pastor, esta es mi fe, esto es lo que creo, y estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Él cree que hay algo malo, que hay una mentalidad perversa en inocular a nuestros hijos con medicamentos que la salud pública no ha estudiado, no ha
no ha aprobado o que ha aprobado por lo que dicen las farmacéuticas del exterior, pero que el Estado no puede asegurar porque no ha estudiado no sé qué vacunas y no sabe qué es lo que realmente están inoculando. Están creyendo en lo que dicen los prospectos, pero el Estado debe cuidar lo que nos inocula. Y el pueblo tiene que saber de esos contratos ocultos que se firmaron fuera de la vista del pueblo, con cláusulas que no se sabe. Entonces tenemos todo el derecho de dudar. Tenemos todo el derecho de decir, no me quiero vacunar. ¿Me están escuchando? Y este hombre está dispuesto a perder lo que tenga que perder por causa de su fe. ¿Usted me está entendiendo? Pensá ahora qué es lo que vos no querés perder por causa de Cristo. ¿De verdad que querés que la voluntad de Dios sea en tu vida? Pensá lo que no querés perder, porque Dios te quiere sacar de tu circulito y te quiere meter en un océano donde vos no haces pie, donde todo lo que te sostiene es la palabra de Dios, donde de todos modos, y aunque tú no tienes dominio, si Dios te ha dicho que te bendecirá, te bendecirá. Y si Dios ha dicho que serás bendición, serás bendición. Y ahí donde parece que te vas a hundir, es donde vas a flotar. Y ahí es donde vas a ver el poder de Dios. Y ahí es donde vas a conocer la voluntad de Dios. Vos no querés dejar ciertos deseos, ciertos pensamientos que vos creés que son cosas que vos sabés, pero que te están hundiendo. Tus pensamientos no te han sacado a flote, tus ideas no te han sacado a flote. Tienes una vida mediocre, una vida natural, no tienes una vida sobrenatural. Y Dios dice, te quiero llevar a una vida sobrenatural. Te quiero llevar a otra dimensión. Entra en mi dimensión. Suelta lo que tengas que soltar. No es más importante tu trabajo que mi voluntad. No es más importante tu familia que mi voluntad. No es más importante tu casa que mi voluntad. No son más importantes tus ideas que mis ideas. No son más importantes tus planes que mis planes. Entrégate en mis manos de una vez por todas. Hace mucho tiempo que estoy golpeando en la puerta de tu corazón, dice Dios. Estoy golpeando, hace mucho. Quiero que renuncies. Y no renuncias. Hay cosas que anhelas, que gustas, que deseas, que codicias, que no quieres soltar. El Señor dice, ven a mis brazos. Ven a mis brazos. Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. En el circulito en el que te mueves estás perdido. En el círculo donde yo te quiero meter, que es más grande, no te cansarás, no te fatigarás. Conocerás mi voluntad. Amén. Las muchas preocupaciones no te dejan conocer la voluntad de Dios. Las muchas ocupaciones no te dejan conocer la voluntad de Dios. Los muchos temores no te dejan conocer la voluntad de Dios. Los muchos deseos que tienes no te dejan conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que tener un alma entregada. Tú tienes que tener un alma libre de preocupaciones, de afanes, de ansiedades. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que renunciar a tus ideas. No puedes seguir con un alma que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja. No puede.
Tu alma tiene que entrar. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, y hallarán descanso para vuestras almas. Tus ideas no te dejan dormir. Tus ideas te tienen nervioso. Tus ideas te hacen subir la presión. Tus ideas te meten en muchos problemas de salud. Y Dios dice, el día que entregues lo que tienes que entregar, hallarás paz en tu alma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Deja de pensar, deja de hacer cuentas si te conviene o no te conviene. Tienes que creer que te conviene entregarle todo al Señor. Amén. Si te habló Dios, te pido que vengas aquí adelante. Si te habló Dios y estás respondiendo que sí, que vas a dejar lo que tenés que dejar, que vas a renunciar al territorio de tu dominio, yo te pido que vengas. Señor, 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 ya manejé yo demasiado esto. Te quiero entregar las riendas de mi corazón. Tú eres el que camina por las aguas y yo no sé cómo hacerlo. Dios mío, Dios mío, toca, Padre. Toca, Padre. Toca, Padre. Toca, Padre. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, Hijo de Dios, recíbelo. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Todos de pie levantamos nuestras manos al cielo. Quiero levantar mis manos. Levanten sus manos. Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
Repetimos de nuevo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Levanta tus manos. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy, oh Barabashíbara, toda la gloria, la honra y honor. Toma nuestras vidas, oh Dios. Cambia nuestros planes, oh Dios. Rompe lo que tengas que romper. Destruye lo que tengas que destruir. Planta lo que tengas que plantar. Tuyo el poder, pastores, oramos por ellos. Tuyo el poder y tuya la gloria, Señor. Queremos ver tu gloria en estas vidas. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Que tú seas exaltado, Señor. Que tu nombre sea exaltado. Que esta iglesia manifieste tu gloria. Que tu gloria sea manifiesta, Señor, sea visible, sea tangible. Vas a soplar, vas a soplar. Necesito al Señor, Hijo de Dios. Quiero entrar. Recibe. Gracias, Jesús. Gloria.